Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla. Continuamos con un capítulo más de esta maravillosa serie de estudios Entendiendo el poder de Dios. El día de hoy veremos cómo el poder de Dios opera en la vida del apóstol Pablo al enfrentarse a la pitonisa en la ciudad de Filipos. Estudiaremos el capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos. El apóstol Pablo emprende su segundo viaje misionero con la intención de ir a supervisar aquellas iglesias que fueron fundadas en su primer viaje. Y lo vamos a estudiar, lo que sucede este poder de Dios en la vida del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Allí hay un ejemplo, un tema interesante. Acuérdense la base del tema para poder entender el poder de Dios. Dios muestra sus propósitos. Esa es la base, es decir, a sus hijos, sus planes y propósitos, lo que Él quiere hacer. Después escoge a sus hijos, aquellos que creen en Él, y los unge con autoridad, es decir, les designa y les da autoridad para que cumplan los planes de Dios. Y luego después derrama su poder sobre ellos para que cumplan esos propósitos. Esas tres cosas son indispensables para entender el tema. Muestra sus propósitos, nos unge con autoridad para que cumplir los propósitos de Dios y nos da de su poder para ejecutar esos propósitos. Es algo que nosotros tenemos que tener muy claro para poder entender cómo funciona todo este tema. Si no, de otra manera estaríamos confundidos. Y bueno, ahora vamos a ver el tema del apóstol Pablo, nos referimos principalmente al segundo viaje misionero. El apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros en su vida. Algunos creen que 4, pero más bien son 3. En el segundo viaje misionero, lo que vamos a estudiar sucede en un lugar que se llama Filipos. Si ustedes pueden ver el mapa, ahí a su derecha, donde inicia la línea morada, es la ciudad de Antioquía, actualmente Turquía. Ese será el centro de operaciones de los primeros cristianos. Los viajes misioneros que inicia Pablo siempre surgen de ahí, de ese lugar. Y luego se dirige a la ciudad de Derbe, Listra, Iconio, que fueron iglesias fundadas en el primer viaje misionero años atrás. Y ahora él quiere regresar para ver cómo están esas iglesias que había fundado, estos creyentes, a ver si han crecido, a ver si no han desaparecido. Y bueno, ahora llega a este viaje y ahí en una de esas ciudades ya hay un jovencito llamado Timoteo, hijo de padres cristianos, y les quiere ahora acompañar en este segundo viaje. Se quiere reunir con Pablo y con Silas en esta aventura de conocer otras ciudades, de llevar la palabra de Dios, y eso sucede ahí en la ciudad de Iconio y Derbes, y luego se van posteriormente a Troas, o una ciudad que actualmente se conoce como Troas. Y ahí sucede esta historia interesante que vamos a estudiar. Pongan atención ahí donde dice la ciudad de Troas y la parte de Filipos, cruzando el mar enfrente de Turquía, en las costas de Europa Oriental, lo que es actualmente Macedonia y toda esa parte. Pero bueno, recordemos también estas 3 palabras que lo debemos tener en mente. Cuál es supereminente grandeza de su poder, hiper, megatón y dínamos. Dínamos es la energía. Al Espíritu Santo en algunas ocasiones la Biblia lo pone como el dínamo, es decir, el que genera el poder, el que genera la energía para que se logren las cosas y se cumplan los planes de Dios. El libro de los Hechos se llama oficialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos creen que el libro debería de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que empieza a operar en la vida de todas estas gentes. Tan es así que Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no haya sido derramado sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Entonces, esas 3 palabras son importantes
que nos da una idea de la inmensidad de ese poder que opera en los hijos, en los que creen en Dios, y ese poder de su fuerza está en ellos para cumplir los propósitos que Dios tiene, ¿no? Entonces, dice el apóstol Pablo que ese poder operó en Jesús resucitándolo de entre los muertos. Ese mismo poder se lo entrega a la iglesia. Y bueno, aquí viene la historia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 5. Dice, después llegó a la ciudad de Derbe y a Listra, el apóstol Pablo, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así inicia el capítulo donde Timoteo se une, este jovencito, a este viaje misionero. Posteriormente, ya grande, el apóstol Pablo le manda alguna carta por ahí que está registrada en la Biblia, se conoce como la carta a Timoteo. Y van ahora, no sabemos si eran tres, nombra a tres, Silas, Pablo y Timoteo, pero tal vez ha de haber habido más gente en este equipo de misioneros dirigidos por el apóstol Pablo. De esa manera inicia este viaje donde se están preparando para lo que viene. Y entonces, bueno, el punto número 2, vemos que el poder de Dios, a partir del versículo 6, el dínamo, el Espíritu Santo, entra en operación. Acuérdense que hemos hablado que ese poder opera según. Bueno, aquí está la primera etapa de la operación. Entra en la operación este poder para cumplir los planes y propósitos de Dios. Ellos no saben lo que está por suceder, y eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Muchas veces las cosas nos suceden y no sabemos por qué Dios opera de esa manera. Pero bueno, aquí vemos a partir del versículo 6 cómo ese poder entra en operación y mueve, desencadena una serie de hechos para cumplir un propósito que vamos a ver ahorita más adelante. Dice el versículo 6 que estos muchachos iban atravesando Frigia y llegaron a la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La región donde se encuentran ahora actualmente es Turquía. Es el país de Turquía. En aquel tiempo se conocía como Asia, la provincia de Galacia, todo ese lugar. Entonces dice que Pablo tenía la intención de ir hacia Galacia, hacia el norte de Turquía, pero dice que el Espíritu Santo les prohibió que fueran allá a predicar. No sabemos cómo es que el Espíritu Santo o este poder les ha prohibido. Me da la impresión de que encontraron muchos obstáculos para poder dirigirse a Asia. Y dice el versículo 7 que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, es decir, otra región de Asia, pero el Espíritu Santo tampoco les dio chance. No se los permitió. Y el versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es decir, hizo intentos de ir hacia el norte y el Espíritu Santo se los prohibió. Es decir, no fluyeron las cosas, no se acomodaron y no forzaron la situación. Ellos entendieron que el Espíritu Santo los estaba deteniendo. Y luego hicieron otro intento por otro lugar y tampoco. Se fueron a Troas, ahí se quedaron unos días y ahí tuvo esta visión. Y en esta visión ve que un hombre macedonio, no sabemos cómo lo identifica, seguramente es por los ropajes, la manera en que se vestía y por el acento, y lo identifica como macedonio. Y le ruega en esa visión, dice que le estaba rogando y le dice, ven a Macedonia, es decir, cruza el canal del Bósforo, vente a la parte europea, a la orillita de Europa, porque ahora están en Asia, se ven y ayúdanos. Entonces él entiende e interpreta que ese es el rumbo que debe de seguir por esta visión.
Y entonces dice el versículo 10 que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Y notemos que dice dando por cierto. Entonces ahí Lucas, el médico, es el que está escribiendo este libro, es el que lleva los registros. Entonces dice que ellos interpretaron como por cierto. Se ven ustedes ahí el mapa, ahí están en Troas, ahí tienen esa visión y les dice, ve enfrente, hay una ciudad que se llama Neápolis y enfrente está Filipo. De ahí es donde les dicen que vayan en esta visión. Entonces el apóstol Pablo lo interpreta y dice, vamos para el otro lado. Dice el versículo 11 que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Cuando dice primera ciudad se refiere a la más grande, la principal. Y dice que esta provincia de Macedonia ya había una colonia y estuvimos ahí, aquella ciudad, algunos días. Y aquí entra otro evento en este proceso de los planes de Dios que a veces es difícil de entender. Hasta que no suceden todas las cosas, comprendemos por qué suceden. Que es el punto número 4. Hay una conversión de una mujer llamada Lidia. Esta conversión de esta mujer al cristianismo desencadena unos hechos muy interesantes. Entra en operación la segunda etapa del plan de Dios a través de este poder que no podemos comprender y que nos va guiando. Entonces ahí entra esta segunda etapa con esta conversión de esta mujer llamada Lidia. Dice el versículo 13 que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Ellos están ahí, Filipos, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, hay que aclarar, aquí voy a explicar muchas cosas para entender todo este ambiente que está sucediendo. Es muy probable que esta mujer pudo haber sido una mujer creyente, no era judía, pero se reunía con los judíos afuera de la ciudad. Los judíos, la religión judía en el Imperio Romano era una religión tolerante, la toleraban, pero era una religión que no aceptaban con facilidad porque no es la religión oficial de Roma. Sin embargo, les permitían que se reunieran afuera de la ciudad. Es muy probable que ahí hubiera una sinagoga en ese río, porque por parte de todas las observancias había ciertos rituales que demandaban lavamientos, el agua, y para ellos sería muy fácil. Pero bueno, estas mujeres se reunían ahí en el día de reposo para hacer la oración, y Pablo y Silas y Timoteo y Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, al menos sabemos que son 4, no sé si hay más, van para allá. Entonces el versículo 14 dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, es decir, por el solo hecho de saber que era vendedora de púrpura, sabemos que es de muy buena posición social, porque el comercio de púrpura es un comercio caro. La púrpura es las telas caras que se vendían, por ejemplo, el Senado romano, la gente de alto nivel usaba púrpura, los mantos de púrpura, que eran mantos de lino, tintados con esta púrpura, y eran carísimos, ¿no? Una tela muy cara. Y era tan cara porque para poder sacar unos cuantos gramos de púrpura, la púrpura viene de unos moluscos. Tienen que moler estos pequeños moluscos, y para poder sacar unos 2-3 gramos habría que moler unos 18,000 moluscos pequeñitos, unas cositas, unos gusanitos chiquititos del mar. Y eso lo hace muy caro, elaborar la púrpura. Entonces eso nos puede decir que esta mujer era una mujer que de una buena posición social, una comerciante. La familia es una familia bien. Pero dice que adoraba a Dios, es decir, no era judía, sino simpatizante con la religión judía, y se juntaba con ellos. Ahí se le encuentra el apóstol Pablo. Pablo empieza a predicar a este grupo de mujeres acerca del Evangelio de Jesucristo, y entonces dice que el Señor abrió el corazón. Aquí hay un dato muy interesante. Por eso les digo que nos vamos a llevar
No sé si hasta 2 clases hablando de este tema. Esperemos que no tanto. Pero aquí dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Muchas veces nosotros queremos que las personas que están más cerca, queremos que escuchen a la fuerza. Y no se puede meter el evangelio a la fuerza. No se puede meter a bibliazos nada de estas cosas. Ni siquiera con temor para decirles que el mundo se está acabando con la pandemia y que ya se acerca el fin del mundo, para ver si ahora sí la gente se acerca y cree y sigue a Jesucristo. Ni siquiera con eso. El tema principal de las conversiones es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar ese poder del que estamos hablando, empieza a tocar el corazón de las personas y los abre para que pongan atención y escuchen. Desde el momento en que nosotros por primera vez escuchamos y sentimos algo en nuestro corazón, es obra del Espíritu Santo que está abriendo para que se siembre la palabra y empezar a creer. Esa es la manera en que opera ese poder en la vida de las personas. Ese poder del que hablamos ha operado en todos nosotros desde el principio. Dice Jesús que nadie viene a Él a menos que el Padre lo haya mandado. Es decir, a menos que ese poder mueva a estas personas para poder que lo busquen y se acerquen. No entra por sistema religioso, no por haber nacido en una religión, yo ya soy hijo de Dios. El ser hijo de Dios no depende ni de una nacionalidad, no depende de una raza, ni siquiera depende de una religión. Depende de que Dios tenga misericordia y mande su espíritu para que abra su corazón y pueda escuchar. Y una vez que escucha, acepta el mensaje, lo recibe en su corazón y hay una conversión y ese poder empieza a transformar al individuo. Eso es lo que está pasando con esta mujer. Por eso vale la pena explicar un poquito. Dice el versículo 14, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15, fue tal el impacto de esta mujer que ella se bautizó. Dice, y cuando fue bautizada y su familia. El impacto del mensaje que es llevado por este poder del que estamos hablando llega y sacude el corazón de esta mujer y de su familia. Cuando dice familia, en algunas versiones de la Biblia dice su casa. No sabemos si está refiriendo al esposo. Es probable que sí, aunque no lo nombra. Pero puede ser sus hijos, sus padres, la gente que trabaja en su casa, sus esclavos tal vez, sus siervos, toda su familia. El apóstol Pablo fue y se sentó y les explicó el evangelio. Y entonces ella se bautizó y su familia. Es decir, hubo una cosecha importante para el evangelio. Después de que se convierten y toda la familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí están sucediendo algunas cosas. El Espíritu Santo, ese poder del que hablamos, sacude a esta mujer, abre su corazón, el evangelio se siembra junto con toda su familia. El impacto es tal que ella le dice a estos hombres, quédense en la casa unos días. Cuando dice posad, entrad en mi casa y posad quiere decir quédense unos días, coman aquí los voy a hospedar. Y luego dice, y nos obligó, es decir, fuimos forzados por tantos ruegos que era imposible negarnos. Nos hubiéramos visto mal negarnos a esto que nos estaba ella ofreciendo. Entonces el Espíritu Santo está usando a esta mujer sin darse cuenta para desencadenar otros eventos importantes para cumplir los planes de Dios. Todo esto es una cadenita. Y ahora pasamos al quinto punto. Se va abriendo el panorama y van sucediendo algunas cosas. Y Pablo enfrenta a una pitonisa, es decir, a una mujer con un espíritu de adivinación. Y al enfrentarla entra en operación la tercera etapa del plan. Por eso quiero que lo veamos así. El poder transformador, el dínamo, empieza a mover con energía y poder todas estas situaciones y genera situaciones para poder alcanzar un plan mayor. Y vamos siendo parte de todo ese plan. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Dice el versículo 16, estando ellos ya a la casa de Lidia,
por varios días, dice que uno de esos días iban a la oración otra vez al lugar donde se había convertido Lidia semanas antes, seguramente. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y aquí entra algo muy interesante. Dice que esta mujer seguía a Pablo y a todos estos muchachos y daba voces, es decir, gritaba. Cuando dice daba voces, iba detrás de ellos gritando. Y los gritos que ella decía, esta divina o esta pitonisa, porque el nombre real es pitonisa y ahorita les voy a explicar por qué. Dice que esta mujer, esta pitonisa, iba detrás de ellos y gritaba. Y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Entonces Pablo se ponía a predicar en la multitud y esta pitonisa desde lejos empezaba a gritar y levantando la mano y les decía, pongan atención lo que les dice este hombre. Son siervos del Dios Altísimo y les están anunciando el camino de la salvación. Les conviene. Entonces Pablo está totalmente ya desesperado sobre esta mujer, porque es una mujer adivina, pero está diciendo la verdad, no está diciendo nada malo. Pero vamos a explicar un poquito por qué la pitonisa. Ahí les muestro las imágenes. En la imagen superior izquierda, ahí vemos unas ruinas, que es el oráculo de Delfos. Cerca del lugar donde se encuentra Pablo, ahí donde está en Filipo, en esa región, cerca de ahí, había un oráculo, un centro religioso de un templo muy grande que era muy famoso, no solamente en la región, sino casi en todo el Imperio Romano. Se conocía como el oráculo de Delfos. Si ustedes ven otra imagen, ahí aparece una serie de edificios, como se creía que era, y de lo que queda está ahí en una de las imágenes. Esos edificios o ese oráculo de Delfos estaba construido en lo que se conoce como el monte Parnasos o Parnasos, como lo quieran escuchar. La mitología decía que el dios Apolo había destruido una serpiente que había en ese lugar en el monte Parnasos, y esa serpiente se llamaba Pitón, una serpiente gigantesca. Entonces él la había capturado y la había esclavizado ahí en ese lugar. Y sabemos que el dios Apolo, en la mitología griega, es el dios de las profecías. Lo ven como profético, entre otras funciones que tiene. Entonces Apolos dice ahí, la mitología, o al menos la historia, que él mandó pedir a la gente que le construyeran ahí un oráculo, porque él quería ahí mostrar su poder y su profecía. Entonces construye todo un centro de edificios. Y ahí en ese oráculo de Delfos, donde están las ruinas, la manera en que operaba, había sacerdotes que se encargaban de ese templo. Pero surgía que había una sacerdotisa, o más bien 3 sacerdotisas, que se turnaban durante el año, porque estas sacerdotisas, sentadas como las vemos ahí en la foto, entraban unos vapores o unas fuentes de agua desde la profundidad de la tierra, y entonces ella tomaba unas hojas de laurel y con los vapores y las hojas de laurel y tomaba unas esencias, ella entraba en un trance. Es decir, como que ahí le entraba el espíritu maligno, pero ellos no decían que era espíritu maligno, sino que era el espíritu de Apolos, y entonces ahí esta mujer, la pitonisa, entraba a balbucear la profecía o la adivinación, pero como lo balbuceaba porque estaba en un éxtasis, yo creo que eran las hojas y el líquido que tomaba, más los vapores, no sé si eran qué vapores químicos, pero bueno, ahí ella entraba y los sacerdotes interpretaban ese balbuceo en palabras comprensibles. Entonces, el centro de operaciones de Delfos, de todo este centro de edificios de templos paganos, era muy famoso. Venía gente del último rincón del Imperio Romano porque su especialidad era la adivinación. Y estas mujeres les llamaban pitonisas precisamente por eso, porque estaban a cargo de cuidar también la serpiente Pitón, o eran siervas de esa serpiente que
que ayudaba a la profecía juntamente con Apolos y todo ese parafernalia que había en cuestión de los templos. Entonces toda esa región era muy famosa y la gente viajaba y había un gran mercadeo, los caminos iban a Delfos, había cada día 7 de cada mes se celebraban fiestas especiales en el oráculo de Delfos y las pitonisas daban profecías especiales. Entonces iba gente a consultar, a adivinar sobre los negocios, sobre una enfermedad, sobre el futuro, sobre las guerras, los gobernadores inclusive, gente muy importante, iban y consultaban sobre qué hacer. Las pitonisas hacían eso. Pero bueno, era tanta la fama que había muchas pitonisas novatas que apenas estaban aprendiendo, que eran jovencitas, como la que aparece en el libro de los Hechos. Toda esa región había un gran negocio. Es decir, el negocio de la adivinación era próspero de toda esa región. Y había muchachitas que se la pasaban adivinando, como a veces nos encontramos en la calle, alguien que se acerca y le dice, le quiero leer la mano. Bueno, así ya había, era muy común, y más en las ciudades cercanas. Entonces, ahí en ese lugar es donde sucede que Pablo se encuentra con esta niña, algunas Biblias dicen que es una niña, una jovencita, y tiene este encuentro con esta pitonisa. Y ahí es donde suceden estas cosas muy importantes que vale la pena reflexionar. Este es el fin del capítulo número 5. Les recuerdo suscribirse a este canal para que reciban las notificaciones de los siguientes capítulos. Hasta la próxima.